Bien, voy a escribir la fecha de hoy. Jeudi, c'est vendredi. Le 6. Enfin. Y estamos viendo es que se. Es que. Vamos. Oración. Es que. ¿Cómo se pronuncia? Y significa. ¿Qué significaba? Es que. ¿Se acuerdan? Duplicar. ¿Se acuerdan que era es que? Es que. Era fácil. Era más o menos como significaba. ¿Cómo se pronuncia, perdón? ¿Acaso es que? ¿Acaso es que? ¿Y se acuerdan para qué utilizábamos es que? ¿Se acuerdan para qué utilizamos es que? Profe, ¿podría volver a explicar? Sí, bien, ahí la hacemos de vuelta. Esperen que no la escucho bien, así que es que significa acaso es que, ¿sí? Lo utilizamos para hacer preguntas, ¿sí? Para hacer preguntas. ¿Pero qué tipo de preguntas? La flechita. Para preguntas, ¿sí? Cerradas. Ese ferme significa pregunta cerrada. Question ferme. ¿Y cuáles son las preguntas cerradas?
Las preguntas cerradas son aquellas que se puedan responder con sí o con no, solamente. Oui o no. Mm, 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 mm. Oui, les voy a poner cómo se pronuncia. Oui. O bueno, fácil, un poco. No. Con oui o con no solamente. Entonces, entonces tenemos este es que significa acaso es que lo vamos a utilizar para hacer preguntas cerradas. Y para hacer preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son aquellas que podemos responder o sí o con no. Nada más. ¿Sí? No podemos expresar mucho, ¿sí? Como, no me dormí porque son las 2 en Francia y me dolía la cabeza, bla, bla, bla. No, solamente, por ejemplo, ¿acaso es que te dormiste? Sí. Ah, o no. ¿Sí? ¿Acaso es que fuiste a la escuela hoy? Sí o no. Oui. Es que oui, vous allez... ta, 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 ta. Pero eso va a depender siempre de lo que vamos viendo. Nosotros vamos a hacer preguntas cerradas, fáciles, y porque no tenemos tanto vocabulario. Solo tenemos dos verbos. Es más, tenemos tres verbos, habitar también. Así que vamos a copiar eso y después eh, ya, sí, es que, ya, ¿cómo voy a dormir? Uy, no puedo despertarme, ¿qué pasa? Bien, entonces tenemos eso aquí, voy a esperar un ratito más y copia y seguimos. Bien,
Va a continuar viendo, tenemos que se pueden hacer preguntas cerradas, ¿sí? Nosotros tenemos dos verbos que ya fueron viendo este año y el año pasado, ¿sí? Tres verbos. Verbos. ¿Cuáles son los verbos que ya fuimos viendo? ¿Cuáles son los verbos que ya conocen, pero que conocen súper bien? Son tres. Hay dos que son súper importantes y uno que vimos para explicar dónde vivimos. ¿De acuerdo? El verbo habiter. Bien, el verbo habiter. Ese vimos este año. ¿Qué otro verbo? Y dos verbos que vimos el año pasado. Y este año también vimos, usamos un poco. Etre creo que dijeron, no me acuerdo, no sé bien. Pero etre es otro verbo irregular. Ay, el verbo aguar. El verbo aguar, sí. Ustedes recuerden que el verbo aguar y el verbo etre lo van a ver de acá hasta el final. Entonces, súper importante. Disculpe, profe, para no haberle contestado, es que me confundí con mi clase de inglés. Bien. Como el etre es como ¿cómo se llama? El verbo to be. ¿Sí? El etre. Y el aguar es como el going to. No, es como ¿cómo se llama? I have got. Para hacer, si quieren una comparación con el otro idioma, podría servirles eso. Para conjugar un verbo, ¿qué necesitamos primero? Sobre todo, que es súper importante. Necesitamos para conjugar cualquier verbo, necesitamos los sujetos. De, tú, y, él, on, no, du, il, él. ¿Sí? Siempre necesitamos esto, es primordial. Y los sujetos, ¿sí? O los pronombres personales van a hacer lo mismo para todos los verbos. Todos por igual. Ok, verbo etre se conjuga de la siguiente forma. Je, ¿cómo se dice yo soy o yo estoy en francés? Je, Je suis. je suis, je suis, tú, Oh, Dios mío. tú es, Il est. il, bien, il est, nous, Nous sommes. nous sommes, bien, vous, Vous êtes. bien, vous êtes, Y al final es son. el final cambia, ahí está, vous êtes, elles sont, con la S. Bien, entonces tenemos los primeros verbos del verbo etre. Ahora vamos con el aguar. ¿Qué vamos a notar de diferente? Cuando empieza con una vocal o con una H, la primera persona del singular, es decir, el je, con apóstrofe. Va con apóstrofe. Por lo tanto, ponemos solamente la J y el apóstrofe. Je, es ahí, je,
tú, Gia, bien, tú a, il, él, A, muy bien, solamente con la A solito, le sacamos la S. Nu, U, nu, un sabón, bien, acuérdense que hay una, no sé si ustedes conocerán, hay una carrilla en Argentina que vende no productos, sabe, porque tú sabes, nous savons, vous savez, muy bien. Il, él, no me acuerdo. muy bien. Es como este, son, pero sin la S. Y son, ¿sí? Es como el de letre, pero le sacamos la S. Y, y vamos con el verbo habitar, ¿sí? Que al ser un verbo del primer grupo, tienen unas reglitas, ¿sí? ¿Dónde está el rojo? Aquí. Todo esto va a ser igual en todo el verbo. Habit, 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 habit. Bueno, va a ser todo igual esa parte, porque eso es una raíz. Las raíces son iguales. Y las terminaciones para los verbos, para todos los verbos que terminan en E u R van a ser E, todos los verbos menos el aler, que es un verbo irregular, después todos los verbos terminan iguales. ES, Ay, yo no lo E, ONS, bus habité, muy bien, habité, EZ, EZ y ENT, Isabita. Entonces las terminaciones siempre van a ser así, para todos los verbos. ¿Y qué vamos a cambiar en este? El apóstrofe, porque empieza con H. Si empieza con vocal o con H, agregamos el apóstrofe, ¿sí? Pero solamente en la primera persona del singular. En las demás queda como está. J'habite, t'habites, il habite, on habite, elle habite. Nous habitons, vous habitez, il, elle habitan. Entonces tenemos estos tres verbos que vamos a utilizar. Anotemos esto para que no nos olvidemos. Acá voy a anotarles. Toda la misma terminación para todos los verbos que terminan en R.
Menos aler. Menos el aler. El aler es un verbo ir. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos. ¿Sí? El verbo ir, de ir a algún lado, ir a pasear, por ejemplo, es el único verbo que no termina en er. Pues todos los verbos terminan en NR, tienen esta terminación. S, un, es, ENT. Hasta ahora tenemos 3 verbos. ¿Hay más verbos? Sí, son un montón. Pero tenemos 3 verbos. Bien. Ay, me acalambé el pie, así que mientras ustedes copien, voy a sufrir. Profe, ¿Voy? ¿tiene alguna vista de su ventana de dónde está? ¿Cómo? Si tiene alguna vista en el lugar donde está, por la No, ventana. por la ventana no. Ahora se ve el liceo donde estoy trabajando. A ver, creo que tengo una foto aquí de mi ventana, pero solo se ve eso. Pero cerca de donde estoy viendo está el tren. Bueno, desde el tren puedo viajar a todos lados. Me queda una cuadra nomás, así que yo salgo, hago una bajadita y me tomo el tren. Pero me duele el pie, así que mañana no creo que salga. Así que, a ver, qué día llegué. A ver, vamos a girar, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, no sé si se puede ver. Este es el Bian, ok. Sí se ve un poco. Sí, se ve poco. Sí. Es una escuela súper grande. Así que, ¿De cuántos no. pisos? ¿Cuántos pisos? Tienen 3 pisos los edificios. Y son Sí. A, B, C, D, F. Son 6 edificios. Ok, ok, Clara. Nos vemos entonces el próximo martes, después de ver la grabación. Pero capaz que veamos un poquito más. Suerte. Un weekend. Son 6 edificios de 3 pisos cada uno. Hay un edificio, por ejemplo, para los profesores solamente, donde es un salón de profesores. Después hay otro donde se come solamente, es la cantina, se dice acá, o el comedor. También es súper grande. ¿Qué más? Hay otro edificio, bueno, donde hacen educación física. Hay otro donde, como una escuela técnica, ellos tienen que tener un salón para hacer sus cosas. Pero es súper Es grande. muy bonito. Sí, también.
Por ejemplo, acá cada salón tiene su, por ejemplo, la clase de español tiene su propio salón. No es como allá que todos se quedan en un solo curso y los profes van y vienen. No, acá ellos, los alumnos, por ejemplo, vos tenés francés y tenés que ir a otro salón. Después tenés historia y tenés que ir a otro salón. Después y así, por todos Pero lados. cuando cambia ningún salón queda vacío. Claro, no, es que si los profes tienen su llave de su salón, abren cuando tienen clases y cierran cuando no tienen clases. Así que los profes tienen su salón para ellos solos, pueden hacer lo que ellos quieran ahí y después terminan su clase y cierran con llave y se van. Así que por ahí es más cansador, creo, para los alumnos porque tienen que correr de acá para allá, de acá para allá. Pero, por ejemplo, ellos estaban asombrados de que, por ejemplo, ellos tienen clase desde las 8:30 hasta las 4:30, 5:30. Entonces están todo el día en la escuela y se cansan. Así que ellos prefieren tener menos vacaciones, eso decían, preferimos tener menos vacaciones, pero menos horas de clase. Como en Argentina, nosotros tenemos menos horas de clase, pero pero menos vacaciones. Ellos tienen vacaciones cada 2 semanas, 2 semanas de vacaciones. ¿Cuántos días son de descanso para ellos después de las 2 semanas? Por ejemplo, ahora el 20 tienen 2 semanas de vacaciones, después vuelven a la escuela. En diciembre tienen otras 2 semanas de vacaciones porque son las fiestas y después tienen que volver a la escuela. Y así. En febrero tienen otras 2 semanas y después vuelven a la escuela. Van a y las clases terminan acá en marzo O y sea, empiezan ellos en no, septiembre. no tienen casi todo diciembre y enero, febrero para descansar. Ellos van al colegio todo No, el tiempo. claro, nosotros tenemos menos vacaciones, pero empezamos a las 8:30. ¿Hasta qué hora van a la escuela ustedes? Hasta las 1:30, creo. De las 8 hasta las 1. Pero tenemos menos horas de clase, pero menos vacaciones. Ellos tienen vacaciones cada rato, pero tienen muchas horas de clase, muchas. Así que se cansan mucho. Pero bueno, así es la vida. Bien, ¿en qué estábamos nosotros? Para preguntar, utilizar este es que, vamos a hacer es que, sí, vamos a colocar es que más sujet más verbo más complemento. Complemento. Sujet, verbo, verbo complemento. ¿Sí? Y el signo de pregunta. El francés, el signo de pregunta va al último. Y eso recuerda, no hay al comienzo, pero hay al último. Es que, por ejemplo, es que il est al 135, 11,
Mm, mira, por ejemplo, acá tenemos 3 preguntas con los 3 verbos, ¿sí? Verbo etre, verbo habiter y verbo avoir, ¿sí? La pregunta dice, ahora la pregunta dice, es que il answer, que se puede traducir como, ¿acaso es que él es francés? ¿Es que él es francés? La segunda pregunta dice, ¿es que tú habitas a Jujuy? Y lo mismo, ¿acaso es que tú vives en Jujuy? Todas estas preguntas ya las vimos, por ejemplo, cuando vimos nacionalidad, practicamos il est français, il est argentin, ¿sí? Il est brésilien. Lo mismo para la segunda, cuando la practicamos. Tú habite a, usábamos a para las provincias, las ciudades, Jujuy. Y acá tenemos un verbo avoir. ¿Acaso es que tú tienes un perro? O también si sacamos el acaso, tiene sentido la pregunta, ¿acaso es que tú tienes un perro? Todas estas preguntas se pueden responder con sí o con no solamente. No tenemos que dar tanta información. Ya nos pregunta algo, entonces ya podemos responder si es que él es, si él es francés o no, él no es francés. ¿Sí? Si él vive en Jujuy, yo vivo en Jujuy. No, no vivo en Jujuy. Si ella tiene un perro, no, ella no tiene un perro. Acá me confundí de sujeto, es que ella tiene un perro. No, ella no tiene un perro. Muy sale por. Bien, hasta ahí ya tenemos cómo se forma la pregunta. Siempre va a ser, es ¿qué significa? ¿Acaso es que? Después el sujeto, que pueden ser el o no. ¿Ves? Mm, bueno, y, y bueno, y cualquier otro sujeto que pueda ser cambiado. Por ejemplo, yo digo, no sé, Messi. Messi Una puede ser pregunta. tomado también, ¿sí? On llegaría a ser como en inglés it, que sería eso para nombrar objetos. El on, no, el on se utiliza para explicar, hablar de un plural. Por ejemplo, no hablamos todavía del caso de on, ¿sí?
On con un verbo, por ejemplo, digo on habiter. On habiter va a significar habitamos o vivimos. Habitamos o vivimos, ¿sí? ¿Qué tiene de particular? Se lo toma como un plural, ¿sí? Plural, para decir un nosotros. Nosotros somos, ¿sí? Pero cuando se traduce no va a tener sujeto, ¿sí? Sería el verbo solo, sin sujeto. Lleón no significa nada, ¿sí? Pero cuando acompaña un verbo, significa algo, ¿sí? Por ejemplo, si volvemos atrás, yo digo, one sería somos solamente o estamos, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, one a Jujuy. Estamos en Jujuy, ¿sí? Se lo toma como un plural para un nosotros, es como un nosotros, pero sin el sujeto, ¿sí? Es para explicar más que nada cosas en oral. Yo digo, no, aujourd'hui on est à la clase, ¿sí? Hoy estábamos en clase y pasó. ¿Sí? Ujú. Para Ah, ya, explicar cosas de gracias. forma oral también. Ah, bien. Lo mismo, por ejemplo, con el agua. Tenemos ona, tenemos solamente, y sin sujeto. No digo nosotros tenemos, solamente tenemos. Ona fem, por ejemplo. Tenemos am. Y lo mismo pasa con esta aquí, ona habite, vivimos o habitamos. ¿Sí? Eso significa el on. Es muy particular porque algunos lo confunden con el it, que se usa para cosas, pero no, es otra cosa. Y bueno, por ejemplo, yo digo Messi, Messi puede ser cambiado por il, o yo digo Juana, puede ser cambiado por él, ¿sí? O las chicas, ellas, enfants, ellos. Todo sujeto puede ser reemplazado, ya sea por un nombre de persona. Si es un nombre de persona varón, sabemos que es il. Si es un nombre de mujer, sabemos que es él, ¿sí? Si es una cosa también, yo digo la maison, el, l'école, ¿no? Yo digo la maison, lo tomo por ella, yo digo l'appartement, para que tenga sentido. El departamento va a ser il, o puede ser reemplazado. En sujeto, todo puede ser reemplazado. Por un nombre de persona, por un nombre en plural también, o por una cosa, ¿verdad? Después sigue el verbo, que lo tenemos acá todos los verbos. Y después sigue el complemento, que el complemento ya va a variar en función del verbo. Como il est français, tu habites à Jujuy, tu as un chien. Bien, anotemos esto y son las 20:30, capaz que lleguemos a ver. En las oraciones positivas ya nos faltaría la negación. Capaz que lo veamos en dos clases. Las negaciones no es difícil, pero lleva tiempo. Porque tenemos que negar mucho, mucha negación para nosotros. Vamos a negar mucho. Es para que aprendamos.
Bien. Habitamos o vivimos. Solamente. Es plural, siempre va a ser plural ese on. Es como un nosotros, pero sin nosotros. Vivimos, estamos, somos, tenemos. Bueno, y ese es que siempre significa acaso es que él falta a la escuela, por ejemplo. ¿Acaso es que tiene hermanos? ¿O es que solamente tiene hermanos? Ujú. ¿Listo? Bien. Ok. Ahora ya tenemos cómo preguntar, ¿sí? Para preguntar vamos a utilizar esta fórmula. Es que il, es que es que ahora que nos falta responder. Es decir, que hacer preguntas cerradas son preguntas de sí o no. ¿Sí? Para responder de forma afirmativa, afirmative, que vamos a utilizar. Primero que nada, una palabra que es súper importante es el we, ¿sí? Porque son preguntas de sí o sí no. Ese we significa sí. Uy. Ese o suena u y esa i suena uy. Uy. Después siempre hagamos una coma. Sí, y después armamos la frase simple. Si yo digo, el francés es que el francés, y si queremos decir sí, ¿sí? Formamos una frase simple. Es decir, sujeto, verbo, complemento. Por ejemplo, para pregunta. Es que si answer, afirmativa, ¿sí? Va a ser, La respuesta sería si yo pregunto we, esto, el y we, y él, el de él es que, francés, bien, we, il est, Fran, 505,
fui, ile, al 135. Oui, il est français. Muy bien. Esta sería su respuesta en afirmativo. Oui, il est français. Perfecto. O si yo pregunto lo mismo, las demás preguntas que teníamos hace rato, es que tú habites a Jujuy. A Jujuy, ¿cómo responderíamos eso? Es que tú habites a Jujuy. Eh, oui, Oui, muy bien. Siempre va a ser el oui, oui. tú habitas. Tú o Oui. yo. Sería yo, porque ahí dice Yo, tú. muy Podría que la bien. Yo, porque pregunta sea acá para nos mí. están preguntando a nosotros. Oui, Nosotros vivimos en Jujuy. Ah, bueno, en realidad a ti. Bien. no Oui, te vayas. habita a Jujuy. El complemento va a ser siempre esta parte, ¿sí? Por ejemplo, después del verbo viene el complemento, por lo tanto se copia lo que tienen acá. Anse va a ser el complemento que yo estoy hablando aquí. Y a Jujuy sería el complemento que yo estoy hablando aquí. ¿Sí? Oui, j'habite a Jujuy. Si yo vivo en Jujuy. Es verdad. Oui, j'habite a Jujuy. Est-ce qu'il est penseur? Oui, il est penseur. Est-ce que tú habitas en Jujuy? Oui, j'habite a Jujuy. Estas son preguntas cerradas, ¿sí? No se puede explicar más. Si yo vivo en Jujuy, en Perico, cerca de la pileta, no. Solamente hay que responder sí y una respuesta corta. Si yo vivo en Jujuy. ¿Él es francés? Sí, él es francés. No decimos sí, él es francés porque se llama Vicente. ¿Sí? Son preguntas cerradas. Est-ce qu'il est français? Oui, il est français. Est-ce que tu habites à Jujuy? Oui, j'habite à Jujuy. Ahí, está lento el video. Bien. Forma afirmativa, ¿sí? Y veamos, creo que tenemos tiempo para la negación. O capaz que la dejé para la próxima clase para la negación. No es difícil, pero ustedes nunca vieron negación, por lo tanto se les va a complicar un poco. Me avisan cuando terminan de copiar, con una manito, bueno.
Es finito. C'est fini, madame. Bien, ok. Bien, ok, vamos a la clase de vuelta. Y vamos con la negación, ¿sí? Ustedes hasta ahora no vieron negación, por lo tanto, esto es nuevo, así que presten un poco de atención. La negación. La negación. En este caso ¿Qué es la sería primero negación? el sujeto. No. ¿El ¿Cómo no? vamos a negar en francés? Primero, el no. Es como en español, pero le agregamos Profe, una en este ing al caso sería final. primero el ¿Sí? sujeto. Así como poníamos oui, tenemos el no. O sea, igual, de todas formas. No. Sí, primero diría, siempre va el sujeto para cualquier oración. Y sujet, las o n apóstrofe. ¿Cuándo vamos a usar uno? Por ejemplo, si empieza con el verbo que viene después, siempre después del sujeto viene un verbo. Ahora para negar, ahora no. ¿Sí? Si empieza con vocal el verbo, con vocal o ave, vamos a utilizar el n apóstrofe. ¿Sí? Pero si empieza con cualquier otra letra, utilizamos el ni. ¿Sí? Ni. Y si empieza con vocal o h el verbo, vamos a utilizar el n apóstrofe. N y palito. Después sigue el verbo. Y después sigue algo muy importante, que es el pa. ¿Qué es este pa? Este pa, vamos a poner un poco más acá. ¿Sí? Este pa, que pa, como papá, vieron como el diminutivo de pa, de papá. Le decimos pa, ¿sí? Sujet, ne, o n apóstrofe, más este pa. Sin el pa no se niega, así siempre tiene que estar el pa. Va entre medio de ¿Y ella, qué quiere decir eso? después del verbo. ¿Sí? Y después sigue el complemento. ¿Cómo vendría a ser una oración, por ejemplo? Vamos a utilizar la misma oración que hace rato. Es que de razón, esto significa no, esto es para negar. Recuerden que esto es negación, digo no. Por ejemplo,
escribimos ratito, es que in français. Yo digo, es qu'il est français. Y bueno, tenemos por un lado, si él es francés, oui, il est ¿qué hacemos si no es francés? ¿Sí? Vamos a utilizar la negación. Es decir, vamos a explicar, no, no es francés. ¿Sí? Entonces tenemos por un lado el sí, y por otro lado vamos a tener el no, que vamos a utilizar esto de la negación. No, il n'est pas français. Vamos a hacer mucho más grande, ¿no? Entonces tenemos por un lado esto de aquí, que es la afirmación, y por el otro lado una negación. No, il n'est pas français. ¿Sí? Entonces tenemos, por un lado, il va a ser el sujeto, porque empieza con vocal, ¿sí? El verbo que tenemos aquí, el verbo empieza con vocal, utilizamos el N apóstrofe. Y después tenemos el verbo que se lee, en los dos casos. ¿Se acuerdan que es francés acá? Y acá también va a ser francés. Entonces tengo por un lado, si es francés, y en caso de que no sea respuesta, yo digo, por ejemplo, es que Messi es francés, si es francés, no, él n'est pas francés. Sería el caso, por ejemplo, si yo cambio ir por Messi. Y no podemos responder en afirmativo porque Messi no es francés. Vamos a poner no, n'est pas français. Él no es francés. Él n'est pas français. ¿Sí? Lo mismo sería con, es que tú habites a Jujuy, o yo puedo preguntar es, habite a París. Es que tú habitas a París. ¿Qué responderían? ¿Responderían sí, como el caso de Jujuy? No, porque en este caso es negativo. O sea, yo cuando no, Porque no viven en París. Entonces, ¿cómo pondrían? No, yo no vivo en París. je, je n'ai Bien, no, bien, no, bien, ¿qué verbo utilizarían? Recuerden que el verbo ya está acá. Por lo tanto, a ver, el verbo habitar, je n'ai habité
Muy bien. El verbo habitar, que empieza con H. Como empieza con Y el H, vamos a complemento. usar el ne o el n apóstrofe. El N. La N. ¿Qué vamos a utilizar? ¿El ne o el n apóstrofe? O el ne. Viene El el ne apóstrofe. con el palito. El N Muy apóstrofe. bien. Habitar, porque tienen el verbo ya. No, habitar. Muy bien. El pa, siempre tiene que estar ese pa, se va a repetir siempre. Bueno, y el complemento, je n'habite pas à París. No, yo no vivo en París. Es fácil, ¿no? Para poner el verbo empieza con acción, entonces lo que siempre se acuerda bien. Ok, eso sería todo. Copiemos eso y bueno, ya lo ponemos retirando porque con esto vamos a ver solamente. Vamos a seguir platicando la negación y con más oraciones, así que no se preocupen, porque la negación lleva tiempo. Es fácil, pero lleva tiempo aprender. Voy a dejar de grabar.